el último invitado. Se trata del doctor Juan Rolando Dávila Salcedo, que ya había presentado previamente. El doctor Juan Rolando Dávila Salcedo es un experto en ecografía crítica en el área pediátrica, es autor además del capítulo de ecografía pediátrica en nuestro libro Focus 1 y es nuestro referente en ultrasonografía crítica en el área de la pediatría. El doctor Rolando Juan Dávila Salcedo es de Perú, vive en Lima. No sé si nos está escuchando, doctor. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿No logro compartir la pantalla? ¿Cómo no? Ahora pruebe, intente ahora. Gracias. Fantástico. ¿Se logra? ¿Se logra ver Sí, se ve perfecto. el audio? También se escucha, se escucha. Se escucha muy bien. Muchas gracias por la invitación, doctor Merlo, doctor Tamagnoni. Para mí realmente es un gusto compartir las experiencias de la ultrasonografía crítica pediátrica. Estos son mis centros de trabajo, el Hospital Almenara y la Clínica Delgado en Perú. Realmente, con el permiso de ustedes, he modificado un poquito lo que es el enfoque. En este caso lo he llamado Focus en el niño con disnea. Entonces, como pueden observar, en cuidados intensivos usamos bastante la ventilación no invasiva, pero también de pronto tenemos ya pacientes en ventilación mecánica. Entonces, a diferencia de lo que nos brinda el estetoscopio, el ecógrafo en tiempo real, y a diferencia de los adultos, por ejemplo, un transductor plano nos da mucha más amplia información, incluso en menor tiempo. Acá tenemos unas líneas A, un pulmón deslizante, y rápidamente puedo tener una idea de lo que está pasando con ese niño en ese momento. Recordando un poco, durante nuestra formación en la semiología, cuando recordamos, ¿no?, la ocultación, palpación, percusión, en este caso para el niño tenemos que personalizar esa semiología, de tal manera que es importante recordar la semiología pediátrica aplicada. Importante recordar estos signos: inspección, palpación, percusión, auscultación, pero no siempre alcanza cuando tenemos un niño crítico. Por lo tanto, ya desde hace algunos años, esto llegó para quedarse, la insonación. Esta insonación, es decir, el uso del transductor a manera de un estetoscopio de nuestros tiempos. Por lo tanto, es el quinto pilar a partir de su aparición. Entiendo que el auditorio es diverso, hay desde médico de adultos, hay pediatras generales, subespecialistas incluso, y así que vamos a dar un enfoque muy rápido de esto. ¿Cómo nos ayuda, por ejemplo, en el consultorio externo, en el consultorio de pediatría? Podríamos auscultar a este niño, se ve saludable, pero también podríamos hacerle una visión y de esta manera saber cómo es un pulmón normal. Observamos la línea pleural deslizante, bilateral, solamente pongo ejemplos, de hecho que son mucho más imágenes. Y como les comentaba al inicio, el informe que nos da es bastante más amplio, a diferencia de los espacios intercostales del adulto. Pero esto puede complicarse aún más. Y también ya tener un niño inestable, en mayor o menor grado, en emergencia, en shock trauma. De hecho, un niño con dificultad respiratoria no necesariamente tiene una neumonía, podría tener una acidosis metabólica severa, una respiración rápida a causa de eso, pero mientras nosotros hacemos el interrogatorio y luego auscultamos al paciente, podríamos hacer una ecografía.
Y acá claramente en el eco pulmonar vemos estas bolitas como que suben y bajan. Eso se denomina un sonobroncograma aéreo dinámico. Es una consolidación más este hallazgo ecográfico, eso es una neumonía. Si uno amplía un poco el estudio, lo que mencionaban los puntos PLAPS, por ejemplo, yo puedo darme cuenta claramente cómo esta imagen que estoy señalando con el puntero corresponde también a la neumonía sonobroncogramas aéreos dinámicos, es decir, esos puntos blancos, refringentes que aparecen y desaparecen, es lo que significa pues un cuadro de consolidación. Incluso podría encontrar efusión pleural de pequeña cantidad. Vamos un poco más ya al cuidados intensivos. Acá, de hecho, ya es muy importante el conocimiento de mayor nivel de lo que es el POCUS, porque el compromiso ya muchas veces es multiorgánico. No alcanza simplemente unas imágenes simples de eco pulmonar. Tendrá que verse un poco más qué pasa con la hemodinamia a nivel cerebral incluso, es decir, a nivel multiorgánico. De tal manera que puedo tener niños que están en supino o niños en prono, y de esa manera ver cómo está la zonoanatomía, ya sea cardíaca, ya sea pulmonar o de otro órgano, a poder investigar. Esto ya ha mencionado durante las exposiciones de la mañana. También, así como se pide una radiografía para un adulto, no se pide una radiografía especial para un niño. También los conceptos son aplicables. Por lo tanto, gracias al padre de lo que es la ecografía torácica pulmonar, es que en esta publicación del 2009 aconseja esta publicación examinar de esta manera: una zona 1, una zona 2, una zona 3. O dicho de otra manera, los pasos de la parte anterior, lateral y posterior. Luego se puede individualizar para cada paciente, claro que sí. Si el paciente está pronado y yo estoy sospechando una sobrecarga hídrica, podría incluso hacer, digamos, de manera personalizada el examen. Y ya hay que cambiar un poco el chip. De pronto al niño de lo que mirábamos en consultorio, ahora ya no tenemos un niño en consultorio, tenemos un niño que está pronado. Y fíjense a esta imagen, este es un transductor endocavitario en la terapia intensiva, que probablemente esto no va a faltar en ningún lugar. El ecógrafo de los que son de los ginecólogos nos prestan un momento y se podría hacer incluso una valoración cardíaca. Obviamente que yo no voy a hacer una ecocardio avanzada, pero rápidamente yo me puedo dar cuenta cómo está el tracto de salida, cómo está la contractilidad, si tiene efusión pericárdica o no, la ventilación mecánica, cómo está alterando el corazón derecho, etcétera, etcétera. Luego en el pulmón también podría investigar ampliamente qué está pasando en el niño crítico. Por lo tanto, ya viene una zonoanatomía del niño crítico, un cambio de chip. Esto un poco para grabar en sus memorias, que se relaciona bastante con el agua, y estas líneas B que parten de la pleura se relacionan con sobrecarga hídrica, y nosotros los intensivistas lo llamamos el agua pulmonar extravascular aumentada. Pero no solo eso, también podríamos ver imágenes como de este tipo. Tenemos el arco costal, la línea pleural, y a partir de eso vemos diversas imágenes. Por ejemplo, tenemos sonobroncogramas aéreos, tenemos líneas B, por ejemplo, y se darán cuenta que la lesión no siempre es homogénea incluso. Podríamos pasarnos toda la semana explicando, por la premura del tiempo vamos a avanzar y vamos a presentar algunos escenarios clínicos pediátricos. Tenemos el primer escenario clínico. Se trata de un paciente de 12 años en un postoperatorio de plastía de válvula pulmonar. Este paciente tiene antecedente de haber sido operado en la etapa neonatal de una cardiopatía de tipo transposición de grandes vasos. El paciente se encuentra estable hemodinámicamente, hay una buena mecánica ventilatoria, y entonces la pregunta es la siguiente: usted decide iniciar
destete de la ventilación mecánica, pero para documentar la evaluación pulmonar, ¿cuál de estos exámenes solicita? Por favor, doctor Pablo, si pudiera poner la votación. No pudimos cargar, doctor, su votación previamente porque se había cerrado ya el formulario, pero bueno, la gente puede igualmente votar a través del canal del chat, ahí lo están haciendo, no sé si usted lo está viendo, Ya, ahí están apareciendo las votaciones, la mayoría votan C o D, algunos también, ya, la mayoría vota C o D. la mayoría C o D, exactamente. Ya. Bueno, vamos a avanzar. Y vamos resolviendo, ¿no?, las interrogantes. La tomografía axial computarizada de tórax no es rutinario que se disponga en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que transportar muchas veces al paciente. Eso depende mucho de la realidad en la cual estamos trabajando. Pero de hecho, pienso que en gran cantidad de los lugares de cuidados intensivos no se dispone a la mano una tomografía. La radiografía de tórax sí es bastante accesible, está disponible. Y hoy por hoy también la ecografía. De hecho, no va a haber una alternativa correcta. Cualquiera de estas tendrán razón de ser. Como ya decían temprano, mucho depende del contexto entonces del paciente. Y seguramente solicitarán una radiografía de tórax. Observen la radiografía de tórax a grandes rasgos, la posición del tubo endotraqueal, los campos externos, seno cardiofrénico, costofrénico derecho, izquierdo, la silueta se dibuja bastante aceptable en el lado izquierdo. Y bueno, no desanima lo que es el destete. Recuerden que tiene 12 años de edad, podría equivaler a un adulto probablemente. Pero bueno, ¿qué pasa si esto de niño evoluciona desfavorablemente en las siguientes horas de la extubación? Ya les decía que la parte hemodinámica cardíaca, la función estaba conservada, así que probablemente por ahí no sea el problema. Veamos entonces, los que respondieron a una radiografía de tórax, sería esta la información en resumen, lo que podrían obtener. Ahí está un poco más grande la imagen. Veamos qué nos brinda la ecografía. En el lado derecho, observen, esto corresponde al pulmón, la zona anecogénica o negra para los que recién inician en lo que es eco, es una efusión pleural. Vamos a seguir avanzando. Y muestra un poco el diafragma. Sigue la efusión pleural. Acá tengo mucha más información rica, incluso veo el pulmón colapsado, algunas son broncogramas aéreos estáticos, no se diferencian muchísimo a los dinámicos, podríamos decir que son zonas atelectásicas incluso, y si el paciente evoluciona mal, pueda que aumente esta efusión o aumente esta atelectasia, y realmente la radiografía no me brindó todos esos datos, que definitivamente yo me podría adelantar incluso a las posibles complicaciones. El lado izquierdo, observen, también se ve una efusión pleural laminar. Nuevamente esta zona negruzca es el espacio pleural ocupado de líquido. Acá el pulmón, un poco que movimiento pulmonar aparece, no el clásico signo de la cortina, sino como que late más que desliza. Eso es el escenario clínico 1. ¿Las dudas, supongo, doctor, para el final? ¿Doctor Sí, sí, Merlo? claro. No hay ningún problema, doctor. Cuando usted quiera, al final, habilitamos las preguntas que quieran hacer junto al doctor Tamagnone y se las vamos compartiendo. Perfecto, vamos adelante entonces. Paciente de 3 años de edad, este es el escenario clínico 2. 3 años de edad, cuarto día postoperatorio de nefrectomía parcial derecha, tenía hematuria previamente. Esto asociado a un tumor abdominal
dependiente de riñón, y por la edad es a descartar un tumor de Wilms. En este cuarto día de posoperatorio, el paciente presenta dificultad respiratoria. 3 años de edad, 17 kilos de peso. Entonces, nuevamente la pregunta de este escenario sería, usted para documentar su diagnóstico solicitaría una tomografía espiral multicorte, una radiografía de tórax, una ecografía torácica, ecocardiografía, ecografía de venas femorales, BD. Si por favor podrían votar en el chat. Bueno, muchos votan E y algunos E y Ok. D. La mayoría votan E. Perfecto. Esta es la siguiente pregunta del mismo caso. ¿Cuál es su posibilidad diagnóstica? Tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, neumonía intrahospitalaria, derrame pleural o edema pulmonar de causa neurogénica. Ahora tenemos muchas A. Al parecer, la mayoría marca A, me dice el doctor. Sí, ¿Cierto? sí, la mayoría votan A. Tromboembolismo pulmonar. Veamos. Ya les decía de la tomografía. Bueno, el paciente estaba relativamente estable, ¿no? No se dice que está inestable hemodinámicamente, por lo tanto, sí podría dar tiempo a llevar una tomografía. Pero piensen en lo más simple y piensen en el grupo etario. Si fuera un adulto, probablemente sí, alta posibilidad, pero este es un niño de 3 años. Veamos. En la radiografía se ve esta imagen. Lo que llama la atención en el lado derecho, a diferencia del izquierdo, una opacidad, radioopacidad difusa. Se ve un catéter central también. El paciente no está intubado, pero está a punto de ser intubado por la gran dificultad que presenta. Pero, ¿qué nos ayudaría la ecografía a la cabecera del paciente? Y de eso se trata el POCUS. Con un transductor convexo, al hacer el examen, nosotros podemos ver el hígado. Observamos en esta zona efusión pleural. Está como que aparece y desaparece. Esta es la imagen del pulmón. Moviendo un poco el transductor podemos observar igual zonas de efusión pleural. Recuerden que tiene 3 años. ¿Y qué tan significativo podría ser, por un lado, esta efusión pleural y también el colapso del pulmón? Muy bien, entonces, ya hecho el diagnóstico, hay que hacer el manejo. No se intuba al paciente, rápidamente se hace un drenaje torácico. Observen las imágenes del hígado. Esto es lo que les llamaba el signo de la cortina. Depende mucho de la escuela la bibliografía que usen, porque algunos el signo de la cortina lo denominan a otro signo. Nosotros llamamos el signo de la cortina al pulmón que ingresa, como que fuera una cortina corrediza en esta zona. Y esta otra imagen donde vemos el pulmón deslizante. Ya no vemos la efusión pleural y el pulmón reexpandido. Obviamente la clínica cambia, el paciente ya no es intubado y esa es la ventaja de lo que se pueda sacar del POCUS. ¿Cuánto de líquido se pudo drenar? 650 mililitros. El niño tiene 3 años. Por lo mismo de la enfermedad estaba desnutrido, pero eso fue suficiente para que ya no esté en ventilación mecánica, incluso mínima cantidad de requerimiento de oxígeno. Y ese es el gran papel que asumió, que nos ayudó la ECO en ese momento. Sospechaban del TEP. Este es, a diferencia, digamos,
de un adulto, a veces los niños tienen mejores ventanas. A veces les digo porque no siempre es así. Esta es una ventana subcostal que más o menos el transductor sectorial o fase array, que es cardíaco, se coloca en esta zona, dirigido un poco hacia el lado izquierdo, del marcador hacia el lado izquierdo. Se hace un eje largo en este caso. Cuando rotas el transductor en sentido antihorario, tendríamos esta imagen de eje corto. Acá al centro nosotros observamos lo que es las valvas de la aorta, y en todo este recorrido es todo el corazón derecho. Vamos a comenzar acá el septum interauricular. Tenemos la aurícula derecha, la válvula mitral, esta válvula que se abre y cierra, todo lo que es el ventrículo derecho, el tracto de salida del derecho, la válvula pulmonar, el tronco de la pulmonar con sus dos ramas incluso. Aprovechamos para ver buena contractilidad. No vemos una alteración de lo que es el corazón derecho. En un TEP debe estar alterado, por lo menos algunas veces se ve el trombo en tránsito incluso, en este caso nada de eso. Algunas vistas importantes, esto trata de representar un paraesternal eje largo, una ventana bastante usada, les digo, trata de representar porque falta mejorar la calidad, tiene que estar horizontal, etcétera, ¿no? Pero se logra ver, por ejemplo, acá el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral, se ve, mira cómo la válvula perfectamente es funcionante. Puedo ver cómo está el septum interventricular, el tracto de salida de lo que es, en este caso, este tracto de salida, el ventrículo derecho, y la relación se conserva. Eso alejaría lo que es el TEP. De hecho, si mi duda persiste, tendría que ver lo que es las venas pulmonares, la cava inferior, etcétera. Pero con todo esto ya es claro el diagnóstico. En lo que es la parte pediátrica, nosotros no nos interesa muchísimo saber exactamente cuánto de derrame hay para tomar una decisión. La decisión se toma a partir si el paciente tiene problemas de mecánica pulmonar, trabajo pulmonar aumentado. Pero si en algo les puedo ayudar con esto, lo que quisieran saber cuando el paciente está más estable, medir la distancia que separa, ¿no?, del borde de la pleura hacia el borde, digamos, de la parietal hacia la visceral. Esa distancia por 20 nos daría un volumen aproximado en mililitros. Por ejemplo, si esto mide 10, sería 20 por 10, 200 mililitros de volumen aproximado. Va a depender mucho de la bibliografía, el lugar, el paciente está en prono, en supino, etc. Bueno, eso se deja para la controversia. Lo que sí es cierto esto, que la ecografía es más precisa, sensibilidad 100%, especificidad del 99.7% en relación a la radiografía convencional para el descarte de efusión, para el descarte de derrame pleural. Incluso 5 mililitros yo podría ubicar esa cantidad de derrame de 5 mililitros. A diferencia de lo que en una radiografía, pues los volúmenes son mayores, probablemente 150, más allá de 500, dependiendo de cómo está el paciente, la posición del paciente. Es por eso esa gran ventaja que nosotros sacamos de la eco, sin considerar la radiación. Recuerden que los niños, por el principio de Alara, se debe hacer el diagnóstico con la menor cantidad posible de radiación, no causar daño. Imagínense una radiografía, una tomografía por sacarle para ver qué encontramos, no tendría sentido. También la eco no solamente nos ayuda en el diagnóstico, sino en el manejo en sí. Observen esto hecho a ciegas. Volúmenes pequeños, con mucha seguridad van a pinchar el pulmón, o en este caso el diafragma. La idea es obtener la muestra sin causar daño al paciente, con toda la seguridad del caso. Por lo tanto, es un estándar de calidad actualmente, el procedimiento eco guiado de toracocentesis. Y para que no vean que todo es nada más una revisión bibliográfica, esto es hecho en casa, ¿no? Acá tenemos esta imagen refringente que aparece, es una boca que está punzando. Voy a ver más adelante cómo exactamente fue. Este es el pulmón colapsado, y esto es
La efusión, la parte negra anecogénica, corresponde a la efusión pleural. Para un niño, que para un adulto sería insignificante un derrame, para un niño no lo es. Por lo tanto, depende mucho cómo está la mecánica, y esto se puede hacer en tiempo real. Hablaban también de entrenar a los residentes. Perfectamente es la mano de un residente cuando se está haciendo, se está guiando, ¿no? Hay varias maneras de guiar. Podría ser directamente por donde se punza. En este caso acá es donde se encontraba la mejor imagen, por lo tanto, se va guiando en tiempo real. Y esto es lo que va apareciendo. Tenemos el pulmón colapsado. Ahí está lo que está punzando la residente. Rápido obtienes el líquido, con seguridad no has punzado el pulmón. El estudio es lo clásico del líquido, analizarlo al laboratorio. Entonces, más o menos para hacer un repaso, acá tenemos inicialmente cómo se va punzando. En tiempo real se va viendo la ubicación ya sea de la pinza o el drenaje que está ingresando, y luego cómo va expandiendo el pulmón. Antes de ver con eco, yo pensaba que de pronto sacabas el líquido y ya el pulmón respondía automáticamente. No es así. Va a depender mucho de cómo está la compliance, por ejemplo, y acá se ve que todavía no respande. Acá tiene un PIP 8, no respande aún. Con un 14 de PIP respande, pero no les estoy diciendo que usen PIP 14 para todos. Tendrán que ver el lado de la sobredistensión que la eco no te va a mostrar. Pero cuando se hace momentáneamente, no se causa daño. El punto es que si todas las 12 horas lo dejo con ese PIP, esa es otra historia. Entonces, un poco para remarcar, este es el antes, este es el después, y obviamente, pues, considerando un paciente tan pequeño, mejora su mecánica ventilatoria, ¿no? Y probablemente ya los parámetros ventilatorios serían distintos a lo que empezó. Esta imagen quise compartirles porque también usamos bastante ventilación no invasiva en el largo de mi carrera. Y para decirles, sobre todo los que están empezando en este mundo de la ultrasonografía crítica, lo siguiente. La ultrasonografía siempre será entretenida en la medida que mantengamos vigente al niño que llevamos dentro. Esto debe ser que uno se debe divertir con lo que está haciendo. A manera de conclusión, el rol del POCUS en el niño es invaluable. La ultrasonografía multiorgánica es la piedra angular en el monitoreo multimodal pediátrico. Es decir, estamos hablando de ecografía pulmonar, cardíaca, neurológica, esplácnica, y no pasaríamos así muchas más otras áreas. La ecografía torácica es útil en la valoración de enfermedades del parénquima pulmonar, la pleura, como hemos visto en el caso, la pared torácica, el diafragma, el mediastino, y también es de gran utilidad como guía en los procedimientos de intervenciones, y de hecho es un gol estándar. Lo que podemos hacer, dar mucha seguridad al paciente. Eso es lo que quería compartir, espero no haber abusado del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación. Vamos a invitar al doctor Francisco Tamagnone y al resto de los participantes del curso. Ya estamos un poquito excedidos con el tiempo, así que vamos a tener que dar cierre al evento, no sin antes agradecer a todos los participantes, como hicimos al comienzo de nuestro curso. Bueno, Pablo, nada, la verdad que parecía que si tuviésemos 2 horas más tampoco nos alcanza el tiempo para transmitir un poco todos estos conceptos. Agradecer a todos los que se conectaron hasta ahora, agradecer a todos los disertantes, excelente. Particularmente quería comentarles el doctor Salcedo, que es intensivista en Perú, está ahora de guardia y bueno, ha trabajado la última semana para poder estar conectado. Me parece que la presentación de él fue superadora. Lo que nosotros en adulto desarrollamos
o empezó y se desarrolló hace 10 años. Yo creo que un poco de la mano de él se va a poder desarrollar la ultrasonografía crítica dentro del ámbito pediátrico. Me parece que es un referente. Les recomiendo todos los artículos de él. En nuestro libro él escribió todo el capítulo de pediatría, es excelente. Y bueno, queda a disposición. Vamos por un tema de respeto al auditorio, vamos a terminar acá porque ya nos pasamos más de una hora, le pedimos disculpas, vamos a intentar los próximos sábados cumplir con el horario, pero bueno, era la primera interacción y todos queríamos mostrar muchas cosas. El doctor Salcedo va a estar en 2 charlas más, por lo cual le podemos transmitir las preguntas por el Telegram o en las próximas charlas. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar hasta esta hora. Espero que le podamos transmitir las ganas de utilizar el POCUS en su vida diaria, ya sea a médicos, a enfermeros, a técnicos, a kinesiólogos, y en el pregrado que empezamos a trabajar con varias universidades para ponerlo dentro de la actividad curricular. Así que bueno, los esperamos el sábado que viene a la misma hora. Nos mantenemos en contacto diario por Telegram, y a través del campus van a poder ver actividades prácticas principalmente para tratar de cerrar en estas 6 clases la mayor cantidad de información posible. Bueno, que sigan muy bien. Gracias. Gracias a todos los disertantes. Gracias, Francisco. Gracias a todos los disertantes. Nos vemos la semana próxima con POCUS en el paciente hipotenso a las 10 de la mañana. Muchas gracias y saludos para todos. Chao a todos. Saludos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Saludos, buen fin de semana para todos. Pablo, Cristian, Ignacio. Mira quién se tiene que volver a hisopar.